Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Yo soy Anthony Figueredo y soy estudiante del programa de actualización docente. Esta es la materia de diseño genérico para una docencia estratégica y el día de hoy hablaremos acerca de la auditoría interna y la prevención de fraudes. El objetivo principal de esta exposición se trata de proporcionarle a estudiantes y profesionales en su desempeño como auditor interno metodología de aplicación práctica en el proceso de planificación, ejecución y comunicación de los resultados de la revisión de auditoría interna, con la finalidad de identificar y mitigar los riesgos inherentes a los procesos internos de la organización. El contenido de este curso es bastante interesante. Aquí hablaremos acerca de el perfil del auditor interno, los principios, normas y procedimientos de la auditoría, el control interno, la gestión de riesgos, el plan y programas de auditoría interna, la documentación del trabajo de auditoría interna, lo que conocemos como DNAI 2, el informe de auditoría interna, que es el DNAI 1, fraudes, hurtos y robos. Bueno, cuando hablemos del perfil del auditor, conocerán cuáles son las características que debe tener un auditor, cuáles son las actitudes, cuáles son las cualidades, y aquí, bueno, resaltaremos eso y pues daremos opiniones y recomendaciones de si ustedes cumplen con ese perfil que debería tener un auditor interno. Recordemos que no solamente un auditor interno nace, sino que un auditor interno también se hace. Porque bueno, hay gente que es autodidacta y eso es muy importante, aparte de conocer los procesos y tener la experiencia. En los principios, normas y procedimientos de auditoría interna se conocerán todos los principios, el marco contextual, el marco teórico que engloba la auditoría interna como tal. Bueno, aquí les voy a presentar de manera más formal lo que vamos a ver de este marco conceptual, la norma que engloba la auditoría interna o lo que rige la auditoría interna. Hablaremos acerca de la declaración sobre normas y procedimientos de auditoría interna. Aquí verán el informe de auditoría interna como tal, que entrega auditoría interna a sus usuarios, en este caso sería la presidencia, porque recordemos que auditoría interna es una unidad de Estado, ¿sí? En la declaración sobre normas y procedimientos de auditoría interna relacionada con la documentación del trabajo de auditoría interna, pues nos pasaremos por todo lo que es la DNAI 2. Bueno, también hablaremos acerca de las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Ustedes conocerán todo lo que debe hacer un auditor interno, qué no debe hacer, y por supuesto el código de ética que, como todos sabrán, es muy importante y que cada carrera y cada profesión tiene su código de ética. En el control interno, que es lo más importante de auditoría interna, por llamarlo de alguna manera, pues hablaremos acerca del conocido informe COSO. Aquí hablaremos de la evaluación de riesgo, las actividades de control, del monitoreo, la información y la comunicación. Recuerden que siempre cuando hablamos de evaluación de riesgo es muy importante destacar que tenemos que llevar una buena planificación y por eso es que tenemos que hacer un plan de auditoría. En esta fase comenzamos con la planificación, ¿sí? ¿Y qué planificación? La planificación anual. Esa planificación que ustedes deberán, presentarle a su jefe inmediato, que en este caso pudiera ser la junta directiva o la presidencia de alguna de las organizaciones a las cuales ustedes están inscritos, ¿sí? Comenzamos con el plan de auditoría anual, luego lo segmentamos, lo segregamos en semestral y trimestral. Allí nos debemos pasear por cada una de las áreas de la organización, principalmente aquellas áreas que tocan o que alimentan los estados financieros, ¿sí? Luego de esa fase, pues bueno, ustedes conocerán la fase o llevarán a cabo la fase de ejecución. Presentarán el plan de trabajo, el programa de trabajo, podrán distinguir y aprenderán a distinguir entre plan y programa. Harán un trabajo de campo. Cuando hablamos de trabajo de campo, pues nos estamos refiriendo a, a, ese, a esa preparación que ustedes van a tener para poder confrontar, o no confrontar, sino esa situación que les permitirá a usted hacer contacto con el usuario que realmente genera la información y podrán ustedes evaluar si lo está haciendo de la mejor manera o qué recomendaciones pudiera darle usted como auditor interno para que mejore ese proceso. Recuerden que siempre que ustedes tengan un trabajo de auditoría, indistintamente de el resultado que arroje, ustedes siempre
dejar todo por escrito y deberán entregar un informe a esa área que ustedes están evaluando. Y bueno, siempre ese informe deberá llevar mínimo 3 recomendaciones, ¿verdad? Pero para que esa recomendación sea efectiva, ustedes tienen que hacer un seguimiento. Entonces, en esa fase de ejecución también hablaremos del seguimiento y el control. Luego, bueno, hablaremos de la documentación. Ustedes sabrán y aprenderán a, a documentar toda esa información. Principalmente hablaremos de las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Ustedes van a aprender en este curso, ¿verdad?, qué es una prueba de cumplimiento y qué es una prueba sustantiva y cuál es la importancia de ellas, por qué es tan importante hacerlas, ¿sí? Y bueno, la parte quizás más importante y que hoy en día está en boga es la parte de robo, hurtos y fraude, ¿sí? Recuerden que con las tecnologías de información, pues esa herramienta extraordinaria que trae maravillas, pues sabemos que no siempre es así, siempre hay un antagónico, entonces en este caso es el fraude, ¿sí? Y ustedes como auditores internos deben mitigar esos riesgos y aprender a evaluar todas esas situaciones, porque recuerden que hoy en día, gracias a la tecnología de información, valga la redundancia y que repito tanto esto, el fraude hoy en día viene por los sistemas, entonces nosotros como auditores debemos estar muy sigilosos y ser suspicaces, perdón, en ese tema, en ese momento. Aquí les presento un pequeño ejemplo, una pequeña matriz de lo que ustedes aprenderán y cómo van a estructurar esas áreas de riesgo. Por ejemplo, ustedes saben que cada empresa es un mundo y bueno, ustedes como auditores deberán identificar cuáles son las áreas de mayor riesgo, pero con esta matriz que yo les estoy presentando aquí, ustedes podrán evaluar la empresa siguiendo estos estratos, estas categorías como lo son el alto, el medio y el bajo, siendo el alto pues el área de mayor riesgo y el bajo el área verde, que sería el que menos importa, pero que ustedes siempre tienen que estar evaluando para que no suba a medio, para que no supere ese rango. Y bueno, al final aquí ustedes pues podrán aprender o podrán observar esa pequeña matriz que yo les estoy mostrando allí para que vean lo que se evalúa en, en hurto, robo y fraude en esta maravillosa área que es la auditoría interna, ¿sí? Que las grandes organizaciones deben considerar sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya llamado la atención este curso y bueno, me sigan por acá. Hasta luego, hasta la próxima.